José María Morortu, jugador del Real Zaragoza desde el 78 al 83. ¿Cómo estás? Bienvenido a León Sepia, bienvenido a la sección de Palabras Mayores. Pues no hace muy bien, estoy fenomenal, encantado de charlar con vosotros y bueno, recuerdos del Real Zaragoza siempre me alimentan de verdad porque fue una etapa muy bonita para mí. Bueno, te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Te agradecemos que eres abonado de León Sepia desde su primera temporada, eso por delante, y luego que Ujú. hayas aceptado la invitación porque, bueno, pues para nosotros era un motivo de ilusión, ¿no? El charlar contigo y el repasar esas temporadas con el Zaragoza, que como comentamos en la introducción, y luego ya Dani te hará la siguiente pregunta y nos iremos alternando. Llegaste en la temporada 78, después del ascenso Sí, del Real Zaragoza, que ascendió de la mano de Arsenio Iglesias, y después de 5 años en el Athletic de Bilbao, llegaste, creo que decían por lo menos las noticias de la época, por 13 millones de pesetas, así que fuiste una inversión importante para la entidad. sí, yo recuerdo aquel momento. La verdad es que yo estaba en el Atleti y bueno, antes los jugadores no teníamos contratos, pero no teníamos unos contratos que tenían un vencimiento fijo. Antes era el famoso derecho de retención. Uh-huh. Y bueno, al final de la temporada 77-78, pues me llamaron del club, que había un interés por parte del Real Zaragoza. Y bueno, pues la verdad esa última temporada no había jugado mucho en el Atleti y bueno, pues la verdad es que sí que me hizo ilusión y dije, bueno, pues dimos el paso adelante. Yo estaba ya, bueno, pues estaba recién casado, me había casado, teníamos bueno, había acabado ya los estudios, precisamente el 30 de junio del 78 yo acabé mi carrera de económicas y ya tenía pues una cierta libertad en cuanto bueno, pues a ver el futuro, ¿no? Y la verdad es que me hizo mucha ilusión y nada, fue unas conversaciones muy rápidas. Sí que me llamó la atención la cantidad de dinero, que en aquella época 13 millones, si hiciéramos una conversión a euros de las pesetas del 78, pues sale bastante dinero. Pero bueno, que yo era... no vamos a entrar en esos detalles. Y me acuerdo, me acuerdo perfectamente del día en el que, junto al secretario general del Atleti, en su coche nos vinimos a Zaragoza, a las oficinas que en aquel momento estaban en el Requeté Aragonés, que luego fue 5 de marzo. No sé si Sí. para los que nos estáis escuchando, yo tengo la memoria muy fresca en ese sentido. Y llegamos a las oficinas para firmar los contratos. Y bueno, pues ese día fue un día muy bonito, muy bonito. Hicimos una entrevista. En aquel momento no había, como ahora, una presentación a los medios, simplemente pues firmamos los contratos y tomamos un café con Abelino Chávez, Andrés Magallón, tomamos un café en una cafetería que estaba en la esquina junto a la Paseo Independencia. Y nada, la vuelta, y nos vinimos para Bilbao a la misma, o sea que fue un acto muy rápido, pero muy entrañable. El presidente era Armando Sisqués, y esa fue, digamos, la entrada en el Real Zaragoza. A partir de ahí, pues bueno, seguro que luego vamos a ir charlando y ir desgranando un poco los pasos que en esos 5 años estuve con vosotros. Bueno, primero de todo, por mi parte, agradecerte que estés con nosotros. Yo quería preguntarte por la figura de Boskov, ¿no? Sí, Llegas a Zaragoza y te encuentras con Boskov. sí. ¿Cómo de importante fue para ti y cómo de importante fue incluso para el fútbol español, ¿no? Porque se le reconoce como un revolucionario del fútbol y en Zaragoza también lo demostró. Bueno, Bulladín fue una persona que para mí, desde luego, me reportó muchísimo. Era una persona pasional, venía con unos métodos, venía del fútbol de Feyenoord en Holanda, venía con unos métodos totalmente diferentes a lo que hasta ahora yo conocía, al menos, ¿no? Y bueno, con una metodología, pero sobre todo como persona irradiaba y transmitía mucha pasión por todo lo que hacía. Era una persona entrañable,
era muy duro, pero era muy justo por otro lado, ¿no? O sea, yo creo que Bouyadín revolucionó un poco a nivel metodológico lo que hasta ahora se venía haciendo, fue desde luego un impulsor de una nueva forma de hacer y desde luego para el Zaragoza fue muy importante. De hecho, a partir del Zaragoza fue al Real Madrid, continuó su carrera y era una persona que bueno, los entrenamientos eran de grabar. Ahora, antes no se grababan los entrenamientos, pero si se hubieran grabado, hubieran sido motivo de estudio, de análisis en profundidad. O sea, recuerdo la pretemporada fue, para mí, por lo menos, yo hablo en primera persona, tremendamente exigente. Y nos llevaba ahí a la ciudad, no a la ciudad deportiva, sino a la ciudad universitaria, a la pista de atletismo. Y bueno, la verdad es que yo antes de ir al entrenamiento sentía verdadero pavor, porque joder, hoy acabamos aquí todos reventados. Bueno, anécdotas aparte, entrenaba con mucha intensidad. Tenía además, curiosamente, en el campo, que no sé qué número tiene, en la ciudad deportiva, el campo de arriba, que se ponía, porque había un pequeño montículo, se ponía arriba con un megáfono y él nos animaba tremendamente, ¿no? Y ya digo, empezamos la liga muy bien, la verdad es que fue una etapa muy productiva y muy formativa para mí. Bueno, era el protoandamio de Luis Enrique, ¿no? Lo que hizo Boscov en ese montículo. En los años 70, fíjate, sí fue pionero. Eso es. Bueno, además venía de ser seleccionador yugoslavo, luego, como comentas, fue al Real Madrid. Era el entrenador de la Sampdoria, campeona de Liga, que terminó jugando la final de la Copa de Europa. Todavía se llamaba Copa de Europa contra el Barcelona en el 92. Dio realce al Real Zaragoza, y porque además él se integró perfectamente en lo que es la filosofía del club. Tenía una motivación muy grande. De su mano vino Radomir Antis, que también escribió muchas páginas del Real Zaragoza. En definitiva, yo creo que nos impulsó a todos, nos dio un salto de calidad, indudablemente. Oye, ahora nos adentramos un poco en esa temporada porque tiene también sus rincones y sus matices curiosos, ¿no? Y recordables, pero hay una, no sé si leyenda, yo creo que es cierto que al final en lo táctico fue el que introdujo el sistema del rombo, que al Zaragoza siempre le ha quedado bien, ¿no? Le ha caído bien. En la época de la Recopa se jugaba así. Es un sistema que al público del Real Zaragoza le suele gustar mucho. Creo que fue el que introdujo ese dibujo, ¿no? Esa forma, y tú fuiste la primera media punta, ¿no? Del primer rombo. O sea que... Sí. Yo empecé, venía pues como delantero, digamos, delantero centro, ¿no? Pero Bujadín con el tiempo me dijo, vas a jugar un poquito más atrás, y me estableció esa posición en la cual yo me encontraba muy a gusto, sinceramente, ¿no? Y luego teníamos por delante pues a Pichi Alonso, que era un goleador contrastado, y yo creo por las bandas también Juanjo jugaba por la derecha. Bueno, en fin, yo creo que fue un sistema muy ofensivo bueno, yo recuerdo un partido, creo que fue un partido contra el Español, hicimos 8 goles, me parece, aquella tarde. Bueno, un juego, yo creo que la gente disfrutó mucho de aquella temporada con el Zaragoza. Es que es curioso quizá que bueno, se venía de Arsenio, que había subido y al que se le llegó a pitar porque la gente no estaba muy de acuerdo con la forma de jugar, y sin embargo esa temporada la gente disfruta, a la gente le gusta el buen fútbol, pero sin embargo cuesta incluso mantener la categoría, ¿no? Sí, como antes he comentado, iniciamos muy bien. Yo creo que en los primeros 5 o 6 partidos estábamos, yo creo que líderes, o sea, porque yo no tengo los datos en la memoria ahora, pero iniciamos bien la liga. Pero es verdad que luego el equipo fue perdiendo energía, fue perdiendo resistencia. Yo creo que nosotros comentábamos a nivel interno, digo, joder, pues que esta forma de entrenar tan exigente, pues al final llega la temporada en España, es una temporada muy larga. Quizás Bouyadín y estos entrenadores que vienen del fútbol europeo, donde hay un parón en diciembre, que luego vuelven otra vez a retomar la temporada. Yo creo que quizás el equipo acusó el cansancio,
incluso pues que ya los equipos nos tenían muy estudiada la forma de jugar del Zaragoza, y la segunda vuelta la verdad es que no estuvimos tan bien como la primera, eso es verdad. Sí, porque esos torneos, igual que los que ocurren en América Latina, ¿no? Que hacen el Apertura y el Sí, Clausura, por lo menos hasta hace un sí, tiempo, son torneos cortos en los que haces como dos pretemporadas en una misma temporada, y entonces la efectivamente, preparación efectivamente. y la planificación es totalmente distinta. Es cierto, esa temporada es la del 8-1 al Español, que es junto con una al Sevilla, la máxima goleada histórica en Liga del Sí, Real Zaragoza, que en ese partido Pichi marca 5 goles. sí, Hablamos con Pichi hace unos meses en esta misma sección y lo recordamos. sí, Ahora, sí. el primer gol lo marcaste tú con el exterior, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo nada más empezar el partido, lo estoy viendo, o sea, desde el medio campo, tuve una última, pues, de un defensor del Español que pude superar, y casi a bote pronto con la derecha, a la derecha del portero, a la izquierda de la portería, sí que marqué ese gol, sí. Urruti, ¿no? Era el portero, creo. Sí, puede ser, sí, Que sí, luego coincidió con Pichi en el Barcelona y efectivamente. estuvo recordando ahí tiempo y tiempo que le había marcado 5 goles con el Sí, sí, Zaragoza. sí, sí. Y en ese equipo hablabas de algunos de los jugadores, estaba Rúa. Sí, eh, Nino, sí, sí, sí. ¿Cómo le recuerdas? Porque es una de las grandes figuras quizá de la historia del Real Zaragoza. Pues mira, Nino Arrua, o sea, lógicamente todos los que estábamos en aquella época jugando en Nino Arrua, ha sido una referencia en los últimos años del Zaragoza, en su última etapa del Real Zaragoza, un jugador, bueno, de los zaraguayos que llamaban, uno de ellos, junto con Diarte, Mendieta, luego Inozayas, en definitiva, jugadores que han marcado una época. Y Nino Arrua era un jugador tremendamente inteligente en el campo. Cuando yo estuve con él jugando, era un jugador que le dabas el balón y él tenía siempre un pase, una transición, una continuidad en el juego, y luego tenía una habilidad y una cualidad, que entraba al área desde atrás y tenía el don de la oportunidad. Era un jugador sumamente inteligente, sumamente inteligente. Luego era un chico muy reservado, es un Lo chico cierto. de pocas palabras ahí en el vestuario, pero vamos, es una persona muy respetuosa, en definitiva, un buen compañero. Al final era el ocaso de Arrua, era su última temporada de Sí, las 5 o 6 que estuvo sí, en el Real Zaragoza. Pero a mí lo que me llama la atención de esa plantilla, de ese proyecto, José Mari, más allá de persuadir o de seducir a Bosco, que estaba en el Feyenoord, que tenía ya su trayectoria, siendo un equipo recién ascendido, no solo consigues eso, sino que tu columna vertebral está formada por jugadores de mucho nivel, ¿no? Has comentado la llegada de Antic, que luego te preguntaremos también por él. sí. Víctor Muñoz ya se había Víctor, sí, consolidado en ese centro del campo. Víctor explotó en esa temporada, bueno, hizo una temporada extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. En, Pichi Alonso, que un goleador. Bueno, la verdad es que. Y luego chicos jóvenes que empezaron también en el equipo, pues Werry pues, fue entrando, Pérez Aguerri, Belanche, yo me acuerdo ahora de muchos de ellos. Jugaba India al lateral izquierdo, que es un chico de allí. Juanjo por la izquierda, como he dicho. Llegaste con Lassa, ¿no? Del Athletic también. Lassa vino al final digamos, del periodo de fichajes. O sea, cuando empezó la temporada entró Iñaki Oñaderra, con el cual tanto José Mari Lassa como Iñaki, yo había jugado con ellos en el Atleti. Que Iñaki Oñaderra hizo muy buena temporada cuando el ascenso del Zaragoza. Y Lassa, juntamente con Heredia, Lassa era muy ofensivo, más que Heredia, que era un jugador un poco más defensivo. Pero bueno, en definitiva teníamos un equipo pues de jugar bien y de disfrutar. Sí, a mí lo que me llamaba la atención, José María, haciendo un poco la llegada al fútbol actual, ¿no? O comparándolo con el fútbol actual, es que era un equipo recién ascendido de segunda, pero muy, muy de la categoría. Es cierto que había pasado solo un año en segunda división y eso hace que te deteriores menos, ¿no? Pero para ser un recién ascendido me parece que era un proyecto con bien de cara y ojos. Sí, y luego además
el público, o sea, la afición de Zaragoza yo creo que nos apoyó muchísimo. O sea, se generó mucha ilusión en torno al equipo y la verdad es que, como tú bien dices, después de venir de segunda división, hacer una temporada, yo creo que positiva en el sentido de darle continuidad y de sentar unas bases para el futuro, yo creo que fue un año, me acuerdo que a través de Abelino Chávez, que era la persona, digamos, lo que ahora es el director deportivo, secretario técnico, que tenía una experiencia y era un hombre de fútbol que veía muy bien a los jugadores. La verdad es que yo tengo un recuerdo muy bonito de esa etapa, muy bonito. Y luego esa temporada acabó de una forma un poco rara porque Boskov tenía un acuerdo con el Real Madrid y no acaba la temporada y además se te quiere llevar al Real Madrid. ¿Cuánto de cerca estuviste de irte? Bueno, pues yo no sé lo que hubo por detrás, pero lo que sí te puedo decir es que Bulladín un día me llama, quedamos en la Ciudad Deportiva, me acuerdo, a tomar un café. Y me dice, bueno, es que yo quiero que usted venga conmigo al Real Madrid. Y digo, bueno, pues la verdad es que me quedé totalmente imaginaros y bueno, como en aquel momento, en aquella etapa, pues la verdad es que los jugadores tampoco podíamos hacer realmente muchas cosas, no teníamos ni representantes, o sea, era una cosa como muy natural aquello, ¿no? Y digo, bueno, pues que los clubes se pongan de acuerdo. Yo no sé si hubo realmente alguna oferta o no. Yo la verdad es que ahí no tengo claras las cosas. O sea, no sé lo que pasó, pero se hablaba de 40 millones de pesetas. Son cosas de aquella época, ¿eh? Pero bueno, finalmente no hubo nada más. No hubo nada más. Decían que también hubo un interés del Atlético, pero es que esa primera temporada tuya en el Zaragoza fue de un impacto, ¿no? Porque marcaste 9 goles en Liga, 4 en Sí, Copa, era un equipo muy goleador. sí. Es normal, ¿no? Que equipos Sí, la verdad es que estén atentos, ¿no? aquella temporada para mí fue muy importante porque bueno, salió una gran temporada. Yo no he sido un hombre de goles, digamos, ¿no? Porque jugaba un poco de una forma intermedia, pero aquella temporada me acuerdo que jugué, bueno, pues los datos así lo acreditan, ¿no? Pero sobre todo que me encontré muy a gusto y muy integrado. La siguiente temporada numéricamente es mucho mejor y con el cambio, con un hombre de la casa como Manolo Villanova, ¿no? También Sí, una figura muy relevante en el Real Zaragoza, tanto en su etapa de jugador como luego de entrenador y sobre sí. todo en las etapas en las que ha ido acudiendo al rescate del club. Sí, Manolo es un hombre de Real Zaragoza y vamos, identificado totalmente, ¿no? Una persona entrañable, una persona con una humanidad, bueno, en definitiva, una persona que todo el mundo le queríamos muchísimo, ¿no? Estaba con Luisito Costa también, que luego también tuvo responsabilidades también en el club. Bueno, ahí yo creo que los chicos de la cantera tuvieron más protagonismo, recuerdo. Vinieron refuerzos, vino Jorge Valdano, creo recordar, juntamente con el malogrado Badiola, que recordáis aquel suceso del Hotel Corona de Aragón, no sé si bueno, igual Sí, quien en nos está julio del oyendo. 79. Sí, exactamente, en el 79. Con el Alavés creo que luego posteriormente vinieron Juan Señor y Morgado, igual alguno más, que yo no recuerdo, pero bueno, esa temporada vino Jorge, y Jorge la verdad es que también, o sea, dio un salto de calidad enorme al equipo, ¿no? Y Troviani, no sé si vino esa temporada o la temporada siguiente, que no tuvo suerte. Bueno, poco a poco el Zaragoza fue digamos, mejorando el equipo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que las temporadas fueron más sólidas. Oye, José Mari, ¿cómo vivisteis precisamente ese episodio trágico del incendio del Corona de Aragón? Porque Badiola, bueno, pues no se recuperó, ¿no? No. Ni futbolística ni anímicamente de lo ocurrido. A Valdano por horas se le dio por desaparecido y se le dio por fallecido en el incendio.
porque, bueno, pues en teoría estaba anotado para pasar la Sí, noche sí. en el hotel. Lo que pasa es que tenía un asunto que resolver con el Alavés y se Sí. quedó en Vitoria esa noche. ¿Cómo lo vivisteis? Pues imagínate. O sea, luego además yo a Joserra Badiola le conocía del Atleti, o sea, porque más joven que yo, pero de alguna forma en Lezama habíamos convivido, ¿no? Y le conocía mucho, un chico de Ondarroa, un chico muy, muy, muy sencillo, y aquello fue dramático, fue dramático. Aparte de las desgracias que hubo, porque hay que reconocer que no solamente afectó a Badiola en este caso, y lo de Jorge, pues alguna vez lo hemos comentado. O sea, fíjate qué coincidencia o qué casualidad que en vez de pernoctar en el hotel, salieras hacia Vitoria y te salvaras de la desgracia esta. Y la verdad fue dramático. Además fue un impacto brutal a nivel social, a nivel de ciudad. Y claro, cuando afecta además a gente con la cual tú tienes relación y has convivido con ellos, pues fíjate, se tiró del primer piso. O sea, fue tremendo, fue tremendo. Además, en lo futbolístico venía con más cartel Oh, Badiola que Valdano. Es que Guardiola, la estrella de los dos era Badiola, ¿no? Joserra era un jugador, pero extraordinario, con un poderío, con un golpeo de balón brutal. Bueno, ya digo, o sea, un jugador que había hecho una temporada fantástica, fantástica en el Alavés. Y bueno, como tú bien dices, de los dos fichajes era el que más esperanzas había en él. Sí, sí. Bueno, hablábamos antes de la metodología de Bosco, pero quizá en esa temporada se destacaba una figura clave que era la del Brujo Torrado, ¿no? El preparador físico que teníais. Pues Entonces, que mira, también... sí, el Brujo era el responsable de la preparación física. Bueno, José Luis era uno más, o sea, no era el preparador físico, era uno más, formaba parte casi de la pandilla nuestra, o sea, porque es así. O sea, era una persona que tenía siempre optimista. Y luego ¿por qué le llamaban el brujo? ¿No? Pues porque tenía sus métodos de recuperación de lesionados que no solamente para el Zaragoza, venía gente de toda España para tratar con él. Y luego los viernes que teníamos baño y masaje, él tenía unas manos, la verdad es que no lo digo yo, lo dice todo el mundo, una cualificación extraordinaria. Y luego además sobre todo el carácter que tenías, una disponibilidad total, a cualquier hora que le llamabas, a cualquier hora estaba siempre dispuesto a echar una mano. La verdad es que era un valor tremendo, tremendo. Que la figura del Brujo Torrado la hemos descubierto. Preparando tu entrevista nos encontramos con una de Valdano hablando de la misma etapa y hacía referencia al preparador físico, ¿no? A José Luis, a Torrado, y nos hizo gracia primero que le llamara el Brujo y Sí, segundo que lo destacara, ¿no? Porque ese equipo con Manolo Villanova de entrenador, José Marí, y con Valdano de delantero, con sí, Pichi todavía en la sí, plantilla, también con Víctor Muñoz, todavía también con sí. Antic. Jugaba igual, cambió Manolo la manera de jugar, era menos ofensivo, lo mismo, más. ¿Cómo era aquel equipo? ¿Te acuerdas? Sí. Manolo, lógicamente como portero trataba de cuidar la portería nuestra, pero aún así nos daba libertad, ¿eh? De hecho, las alineaciones, si tú las analizas, son alineaciones muy ofensivas. O sea, que en ese sentido, el legado que dejó Bulladín, pues, porque Manolo también estaba en el club, estaba cerca del club, por tanto, era una forma de hacer que permaneció en mucho tiempo, incluso después de Manolo Villanova y Luisito Costa, pues vino un entrenador que también se alineaba con esa filosofía, que fue Leo Benacar, ¿no? O sea que el Zaragoza en ese sentido tuvo por parte de la dirección una línea argumental que fiel además a la historia que siempre ha tenido el Zaragoza, de equipos que tratan de jugar, de equipos ofensivos y equipos que bueno, pues la gente de la Romareda lo valoraba positivamente.
estamos hablando mucho de la figura del entrenador, preparador físico, de las tácticas, pero qué importante también la buena salud del grupo. Y en ese sentido te he leído que aquel equipo era un grupo de amigos, ¿no? Que Totalmente. jugaba, pero la importancia también de lo bien que os llevabais vosotros. Pero es que aquello era un ambiente, o sea, hacíamos cantidad de... En Bulladín, una de las cosas que yo recuerdo que nos insufló es el sentido del compañerismo y el sentido del grupo. Nos llevaba en pretemporada con nuestras mujeres, con nuestros familiares, a comidas, al campo, y íbamos todos juntos, ¿eh? Y eso fomentó un sentimiento de unidad, de identidad muy grande entre nosotros, ¿no? Y luego lo habitual era que nos juntáramos la mayor parte de la plantilla, pues no voy a decir cuánto tiempo, pero no con cierta regularidad, pues a cenar, a comer, y eso se tradujo en un ambiente muy, muy, muy bueno para los chicos que llegaban de la cantera. Eran muy bien recibidos, era gente muy sencilla y gente con la cual pues no había hundivismo, ni mucho menos. Yo creo que en ese sentido se fomentó un sentimiento de grupo muy, muy positivo. Además, eso se ve, José Mari, porque gente de aquellos equipos, de aquella época, una vez retirados, luego seguisteis vuestra carrera, bueno, en otros casos, ¿no? En otros equipos, en otros clubes, y ya retirados, pues muchos han coincidido en medios de comunicación y se nota que tienen buena relación, ¿no? Que tienen Sí, sí. buen feeling. Entonces, Los cumpleaños de nuestros hijos, o sea, es que nos juntábamos, cualquier motivo era bueno y había una camaradería no había egoísmo, no había, de verdad, yo esa etapa del Zaragoza es que tengo un cariño enorme, 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 y unos recuerdos imborrables. Ahora, según estábamos hablando, me acordaba yo de las comidas en el campo de Bulladín, de los cumpleaños. Recuerdo que igual Porta, que fue un jugador, si recordáis, que fue máximo goleador de Enrique, tenía una chocolatería y íbamos a celebrar los cumpleaños ahí a su casa. Bueno, me estoy ahora acordando de muchas cosas, sí, sí. Bueno, de eso se trata también esta sección, José Mari, que además de recuperarle a los zaragocistas los mejores pasajes del pasado, que sus protagonistas también los vuelvan a vivir y a recordar, ¿no? Hablabas tú has sacado sobre la mesa el nombre de Ben Hacker, que llegó al final de tu tercera temporada, ¿no? En las últimas jornadas de la misma. Arrancasteis con él tu cuarta temporada, bueno, tu cuarta y tu quinta, porque Ben Hacker creo que estuvo luego 3 temporadas completas, y esa cuarta temporada tuya, el equipo empieza como un tiro, ¿no? Sobre todo lo que hace es marcar muchos goles, ser un equipo muy ofensivo, recuperar esa esencia, como tú comentabas, de 2 años antes con Boskov, y se juntan 4 delanteros que había que correr mucho para sostener esa delantera, especialmente quienes estaban por detrás, porque os juntasteis Pichi, Valdano, Amarilla y tú. Esa delantera de 4 tenía el Zaragoza esa temporada. No, es que el equipo era brutal en cuanto a capacidad realizadora y caudal ofensivo. Luego, además, coincide también, como en la etapa de Boskov, Benaker venía de Holanda, y también los entrenamientos, fijaros, os voy a contar una anécdota que la tengo. O sea, yo empezaba a tener inquietudes sobre el modelo de entrenamiento, sobre la forma de entrenar, y cuando vino Benaker, empecé a notar todos y cada uno de los entrenamientos que hacíamos. Y la tengo en casa, la guardo como un tesoro, porque eran entrenamientos, vienen de la escuela del Ajax, y el Ajax, bueno, pues campeón de Europa en los años 70, tenía una escuela de formación muy, muy, muy acreditada, y Benaker entrenaba muy bien, muy bien, muy bien, entrenamientos muy cortos. Ahora entrenábamos los lunes, los martes, doble entrenamiento,
los miércoles, creo que era descanso, el jueves doble entrenamiento. O sea, hacíamos 2 sesiones a la semana de dobles entrenamientos, martes y jueves. Los martes era a la mañana todo físico, un circuito, 1 hora corta pero intensísima, y luego pues a la tarde hacíamos un trabajo de hombre contra hombre, de partidos cortos y demás. El miércoles, lógicamente, descansamos y el jueves volvíamos otra vez con un partido, en fin, o sea, entrenamientos muy, muy intensos, pero de una gran intensidad y cualidad también, lo reconozco. Estamos hablando de algunas cosas que yo creo que la gente que no conozca mucho la historia del fútbol se puede volver muy loca, ¿no? Entre estos entrenamientos, las comidas en familia, que ahora mismo resulta prácticamente impensable. La figura de Ben Hacker llega en una temporada también para salvar un poco la categoría, una temporada que empieza muy bien pero que se complica, y en el que quizá el punto de inflexión fue la derrota contra el Endesa, entonces Endesa de Andorra, en Copa del Rey, una eliminatoria. Una eliminatoria muy dura, no sé cómo la recuerdas porque es de las más, posiblemente, pues de las bueno, vamos a ver, más difíciles. Quien haya jugado contra la Endesa de Andorra de aquellos años comprenderá que no es o sea, el campo era tremendamente difícil, un campo de tierra muy, muy, muy difícil, y el Endesa Andorra tenía jugadores muy buenos, porque recogía muchos jugadores cedidos y tenía muy buenos equipos, y la verdad es que pues nos eliminó, así de claro. Y bueno, eso lógicamente fue un impacto negativo importante, muy importante. Hablábamos de la figura de Ben Hacker, José Mari, porque realmente en aquellas temporadas en las que estuviste tú en el Real Zaragoza fueron los 2 entrenadores más icónicos, ¿no? Con permiso de Manolo Villanova, por supuesto, pero en una perspectiva del fútbol europeo y de fuera de aquí, porque Ben Hacker también se fue luego al Real Madrid e hizo una muy buena carrera. Hablábamos de esa propuesta que sostenía 4 delanteros, con Guerri, Oña Ederra por detrás, con 3 pulmones cada uno, más o menos, pero lo que llamaba más la atención, o por lo menos en mi caso, era que esa temporada, como bien comentabas antes, llegaron del Alavés tanto Morgado, que se estableció como central titular, como Juan Señor, y Juan Señor, un centrocampista muy fino, ¿no? De mucho toque, de también mucho despliegue, pero sobre todo de mucha calidad. En vez de ponerlo en el medio centro, en el doble pivote, lo ponían en el lateral para salir jugando desde ahí y generar superioridades, ¿no? La verdad es que esa decisión fue, yo con el tiempo, incluso en aquella época, me pareció una decisión pues que dio un salto de calidad al Zaragoza, porque el señor un chico era un jugador ligero, que fue internacional hasta ese punto, o sea, que era un jugador que desde su posición él jugaba de todo menos de defensa. Fijaros lo que supone eso, un lateral izquierdo casi que juegue en el medio campo, incluso con despliegue hacia la delantera, ¿no? Y encima que llevaba el balón muy bien, conducía muy bien, se asociaba fenomenalmente bien y luego tenía una capacidad física tremenda. Entonces, eso para el equipo fue un pulmón realmente, ¿no? Y aquello fue, digamos, una decisión desde el punto de vista estratégico, una decisión muy bien tomada. Yo creo que hay muchos zaragocistas que coinciden. Y luego me acuerdo que teníamos un centrocampista de talla mundial, que era Barbas, que es jugador. Yo he jugado con muchos jugadores y la verdad es que ese chico, Alberto Barbas, era un jugador excepcional. Hoy en día... La verdad es que Barbas llegó en tu última temporada. No fue esa, fue la última temporada. En la última, con Pedro Herrera, creo que llegaron los dos a la vez. Pedrito Herrera, sí. Yo pensaba que había venido en la cuarta temporada mía. Que por cierto, aquí donde nos ves, José Mari, el año pasado entrevistamos también a Barbas, ¿eh? Sí, claro. Te pasaré la grabación. Coincidí con él cuando el Zaragoza hizo los actos del 75 aniversario. 75 aniversario. Estuvimos, ahí pues muchos de los que compartimos aquellos años y nos damos un abrazo, un chico majísimo.
Te iba a preguntar yo por la figura de Juan Señor, ¿no? Sí. Hay muchos zaragocistas que coinciden en tenerle como quizá el mejor jugador al que han visto jugar con la camiseta del Real Zaragoza. ¿Tú cómo lo recuerdas? No sé si coincides en esa apreciación. Tan importante fue la figura de... Muy importante, muy importante. Como he dicho antes, un jugador multifuncional, un jugador moderno, un jugador con un despliegue bárbaro y un jugador que jugaba muy bien, además de correr, porque corría mucho y se desplegaba, jugaba francamente bien y le dio mucha capacidad ofensiva al equipo, muchísima. Yo ya, no sé, puede ser en esos años posiblemente haya sido un jugador pues entre los más destacados de toda la historia del club. Voy a aprovechar que has sacado el nombre de Barbas porque es un futbolista que para quienes no lo hemos visto jugar, es posible que yo lo viera, pero no me acuerdo porque tenía apenas 3-4 años en esa temporada, ¿no? Cuando los más mayores se les pregunta sobre el mejor 11 del Zaragoza de todos los tiempos y, por ejemplo, cuando se cumplieron los 75 años, eso fue algo bastante frecuente, ¿no? Que la gente lo que hacía era, bueno, pues pensar el mejor 11 en la historia del Sí, Zaragoza. sí. Toda la gente que en esos años en los que tú estuviste aquí, pues tenía 20, 30, 40 años y vio en su propia plenitud a ese equipo. Si no le cabía en el 11 Barbas, siempre terminaba apostillando, bueno, y Barbas. Sí, O sea, que lo tenían como uno de los más grandes de la historia del Zaragoza y por eso nosotros quisimos entrevistarle y lo terminamos Sí. localizando ahí en Buenos Aires. Sí, pues la verdad es que coincido con ellos, ¿eh? Ya, yo lo he comentado anteriormente. Bueno, yo la verdad es que un jugador extraordinario, extraordinario. Y Pero bueno, ¿cómo lo aparentemente definirías, José Mari? Porque tenía mucho gol, ¿no? Era un centrocampista es con que mucho gol. jugaba, o sea, no solamente organizaba, Uh-huh. sino que encima con su juego y su capacidad de llegada, hacía de todo. O sea, es que era una cosa tremenda. O sea, era un jugador que tenía un pulmón, además, o sea, era jugador, lo que ahora se dice en box to box, o sea, un jugador que juega no solamente posicionalmente hablando, que puede jugar posicionalmente, pero que juega de una forma muy dinámica, muy dinámica. Y bueno, y técnicamente era extraordinario, claro. Quería yo preguntarte por un capítulo que pasa en aquella temporada, es la 81-82, que es la convocatoria de huelga, que al final podría decirse que de alguna manera prácticamente hasta os costó conseguir la plaza europea. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues mira, la verdad estábamos muy implicados digamos, en aquel proceso de reivindicación de una serie de derechos y nuestra plantilla, bueno, pues yo era más el capitán del equipo, o sea que tomamos la decisión de mantenernos firmes y, bueno, a costa un poco de haber perdido una oportunidad de poder conseguir mejores resultados en aquella época, ¿no? Pero es verdad que nos mantuvimos fieles a lo que en la asamblea que hubo a tal efecto, pues se había acordado, ¿no? Es verdad. Y luego algunos equipos a última hora se descolgaron y quedamos pocos firmes en la posición. Sí, porque por ejemplo creo que se jugaba contra el Sevilla y el Sevilla fue uno de los que en el último momento envió a los profesionales y ganó 5-0, ¿no? Y bueno, pues se acabó la posibilidad de clasificarse para Europa. Parte de la afición no lo entendió. Sí, de verdad, aquello fue personalmente me quedó una sensación muy triste, ¿no? Porque, bueno, quizás por la forma de ser de cada uno, o sea, nosotros tenemos unas convicciones, yo al menos siempre he mantenido una firmeza en las convicciones que uno tiene de decir, mira, aquí hay unos acuerdos, hay unos compromisos y es verdad que lógicamente había una tensión, ¿no? entre los intereses
de los clubes y los intereses de los jugadores, ¿no? Como en todas estas reivindicaciones, ¿no? Y bueno, nosotros nos mantuvimos firmes y bueno, pues sí que nos vimos relegados en una posición de debilidad posterior, sí. Le doy yo, pensaba que le dabas No, tú, no, Javi. no, perdona. Dale, dale. No, y precisamente quería preguntarte por eso, ¿no? Porque quizá de tu trayectoria en el Real Zaragoza, quizá lo que faltó fue ese pequeño salto, ¿no? De acabar jugando competición europea, porque la progresión del equipo fue Sí. bastante buena. Sí, sí, la verdad es que no llegábamos al final a ese punto, digamos, de objetivo y bueno, pues sí que es verdad que en ese sentido faltó algo de decir, pues podemos llegar a esto, pues sí, podemos llegar, pero al final no lo conseguimos, por una razón o por otra, ¿no? Eso es verdad que es un pequeño, así como en la etapa del Atleti yo había tenido la oportunidad de jugar la final de la Copa de UEFA, pues en el Zaragoza no tuve esa experiencia y la verdad es que fue una pena, pero bueno. También hay que decir que por entonces clasificarse para Europa era más complicado. A Sí, la Champions actual, que era la Copa de Europa sí, hasta principios medios de los 90, accedía uno. La Recopa, extinta Recopa, la jugabas y ganabas la Copa del Rey. Y para jugar la UEFA tienes que quedar del segundo al cuarto, ¿no? O sea sí, no, que tú puedes quedar quinto una temporada y no jugar en Europa el año siguiente. no. Ciertamente el abanico de posibilidades era muy pequeño, ¿no? Incluso a nivel de Copa, yo creo que en una etapa llegamos a jugar casi semifinales, pero nos eliminó el Real Madrid en un doble partido y sí que hicimos un buen resultado, pero luego al final no conseguimos pasar a la siguiente fase. No, vale, que pensaba que eras tú que otra vez, ¿no? Estaba pensando en ese partido, José Mari, porque fue un partido de Copa de Liga que realmente, además fue tu último partido con el Real Zaragoza. Apenas jugaste un minuto, ese año Sí, jugaste, esa última temporada tuya jugaste poco porque sí, tenías esa lesión en el sí, pubis que terminó sí, acelerando tu retirada. sí, Creo que jugaste solo 8 partidos y te sí, perdiste otro muy buen equipo en el que no eran los 4 delanteros de sí, la sí. primera época de Ben Hacker, pero además de que había 2 delanteros de mucho nivel como Valdano y Amarilla, que entre Sí, los dos bueno, marcaron 40 goles, el es centro del que campo era muy goleador, sí, con Señor, con Werry, con Herrera, con Barbas. efectivamente, tenía el Zaragoza, teníamos un gran equipo. Yo, la verdad, esa última temporada ya jugué muy poco. No me llegué a recuperar del todo bien de la lesión, me tuve que operar y tenía unas adherencias, todavía me acuerdo, o sea, tenía una cantidad de... Y no estaba, aparte había jugadores mejores que yo para jugar, o sea, yo no tengo que poner ninguna excusa, simplemente que el equipo que teníamos era buenísimo, buenísimo. Y yo la verdad es que no pude participar como a mí me hubiera gustado. Y después llega la retirada, yo te quería preguntar, porque es una retirada un tanto particular quizá para un futbolista profesional, que pasas directamente a trabajar en Cuchabank, si no recuerdo Sí, mal. sí, Has comentado antes que habías acabado, antes de llegar al Real Zaragoza, la carrera también. sí. ¿Qué importancia también le das a los estudios para un futbolista profesional? Que es algo que sigue pareciendo extraño muchas veces. Bueno, quizás ahora los tiempos, el día a día es tan exigente y tanto el entorno que tienen los jugadores que es difícil concentrarse. A mí me costó, pero en aquella época, pues yo tenía muy claro que el fútbol acaba como acaba y que luego hay que hay que continuar con la vida y hay que, sobre todo, tener una formación. Para mí, incluso en el Zaragoza, yo me matriculé en la Universidad de Zaragoza para hacer abogacía. Y me recuerdo que iba algunas tardes, luego ya no le di continuidad a eso, pero y siempre he tenido esa inquietud que he procurado transmitir luego en mi carrera profesional como responsable de formación, porque me parece fundamental, no ya solo por el hecho de conseguir una titulación, sino por lo que supone. Y además para mí el poder estudiar y el poder aprender me liberaba
pues de la presión que tiene el fútbol, de la presión competitiva, de los desengaños que a veces te llevas, de las dificultades que tienes para poder, bueno, para poder jugar bien. En definitiva, para mí era un aspecto de mi vida que lo he tenido siempre claro. Y eso es lo que al final motivó que una vez que el Zaragoza me comunicó que no iba a continuar conmigo, pues a pesar de que tenían diferentes posibilidades para jugar, pues ya había tenido mis dos hijas, perdón, y juntamente con mi mujer, pues decidimos quedarnos en Zaragoza. Había una propuesta de trabajo y así fue. O sea que no continué jugando porque había estado en el Atleti y en el Zaragoza, ya que no tenía una motivación para seguir jugando. Lo que pasa es que tenías 30 años o estabas a punto de cumplirlos, Sí, ¿no? 30. Es una retirada desde fuera a ojos externos prematura, más allá de Sí, que esa temporada estuvieras arrastrando esos problemas en el puño, sí. ¿no? Sí, no, ciertamente es así. Yo podía haber seguido jugando, pero ya digo, tenía otra idea para continuar mi vida. Empecé a entrenar porque era una cosa que me apasionaba. Mis queridísimos amigos de Balsas que me ofrecieron la oportunidad de iniciar y luego al de poco pues volví al Zaragoza como entrenador también, curiosamente, ¿no? Esa temporada, la 83-84, lo recuerdo muy bien. Estaba García Andoain como entrenador y tenía otro desempeño en el club y me llamó para coger el sub-19 del Zaragoza. Y luego también entrené algunos partidos al Aragón. Bueno, la verdad es que para mí eso me llenaba totalmente. O sea, no necesitaba seguir jugando, puesto que tenía mi vida más o menos orientada en esa dirección. Empezaba como entrenador y de verdad estaba muy, muy feliz, muy feliz. Hemos hablado de algunos nombres propios, el de Juan Señor, el de Barbas, pero para los que no te hayan visto jugar a ti, ¿cómo te defines tú en tu etapa como futbolista? Bueno, es difícil hablar de uno mismo, de verdad, aunque no sé, yo siempre me ha gustado estar en contacto con el juego. Una de lo que yo tenía una cualidad, que era la rapidez, sobre todo en largo, y por eso cuando Bosco me empezó a poner un poquito más atrás, pues para mí también fue una buena decisión. Y también jugué por la derecha. Bueno, pues intentaba jugar bien al fútbol, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Sí, destacaban quienes te viene José Mari, pues lo que tú comentas, ¿no? La rapidez, el desborde, la calidad. En 5 temporadas llegaste a jugar más de 150 partidos, 152, Sí, y marcaste 22 goles sin ser delantero, sin jugar sí. de No, delantero centro, o sea que para mí la son etapa números del Real importantes. Zaragoza, teniendo en cuenta que la última temporada jugué poco, fue muy, 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 muy positiva en todos los órdenes, ¿eh? En todos los órdenes. Y bueno, pues hoy es el día que al menos una vez o dos veces al año voy a Zaragoza. Todavía conservamos amigos de aquella etapa y de verdad que realmente me llena de satisfacción haber podido tener la oportunidad de vestir del Real Zaragoza la camiseta y sentirse parte de él. Estamos terminando la entrevista porque al final ya hemos repasado tus 5 temporadas aquí, pero bueno, queríamos recuperar tanto un nombre como un momento más allá de esas 5 temporadas, ¿no? El nombre es el de Chechu Rojo, un Sí, nombre muy vinculado también al Real Zaragoza, que fue su entrenador en 2 etapas distintas. En unas estuvo, bueno, se llegó a la última jornada con posibilidades de ganar la Liga por única sí, vez en la historia, y fuisteis compañeros en el Atleti de Bilbao sí, estas 5 temporadas antes de llegar aquí al Zaragoza, y luego pues mantuvisteis la relación y sí, sí. teníais muy buena amistad, ¿no? Compañeros y amigos, Chechu, bueno, no lo voy a descubrir ahora como jugador. Todo lo que se ha hablado y se ha escrito en los últimos días, pues es incluso hasta poco de los que le hemos conocido.
los gestos de Chechu son gestos que demuestran que tenía un corazón que no le cabía, una persona muy natural, muy espontánea, con sus botes prontos, porque tenía esa forma de ser, pero detrás de ese bote pronto había una persona en mayúsculas, ¿no? Y de jugador no voy a descubrir ahora, yo tenía una afinidad con él, teníamos mucha relación en el campo y me ayudaba muchísimo. Y como digo, yo le tenía, antes de entrar en el Athletic, como un referente, y cuando entras en ese vestuario y tienes la oportunidad de estar con él, pues imagínate lo que es. O sea, para mí la pérdida de Chechu me ha dolido mucho, he pasado unos días muy, muy, muy malos y todavía le recuerdo como lo que es, como una persona a la cual le tengo mucho respeto y mucho cariño. Y comentabas antes que regresaste al Real Zaragoza en juveniles, pero después también has sido director deportivo. También estuviste cerca de volver al Real Zaragoza como director deportivo. No sé si como entrenador alguna vez también tuviste la oportunidad de dirigir al primer equipo. No, como entrenador no, como entrenador no realmente, ¿no? Pero sí que recuerdo aquel proceso. Fue en el 2002, en el cual pues, me llamaron del Zaragoza y tuve varias conversaciones con la directiva, con el director general. No Javier recuerdo. Paricio, ¿no? Creo. Efectivamente, Javier, sí. Y estuvimos en Pamplona una tarde, la tarde que jugó el Real Madrid la final de la Copa de Europa con el Bayer Leverkusen. Me acuerdo de aquello perfectamente, ¿no? Uh-huh. Y teníamos todo ya, digamos, más o menos orientado. Y bueno, posteriormente surgió la alternativa de Miguel Pardeza y bueno, pues eso fue lo que felizmente para el Zaragoza, por otro lado. O sea, que fue una decisión que en el tiempo ha sido muy positiva. Pero sí es verdad que me quedé pues con esa sensación de no poder tener la oportunidad de volver otra vez al club, ¿no? Y eso es algo que me vino a la cabeza en muchas ocasiones, ¿no? De no haber podido estar otra vez. Porque la ciudad deportiva, yo tenía mucho apego a la ciudad deportiva. Me gustaba muchísimo la evolución de los chicos jóvenes. Yo siempre he considerado que la cantera del Zaragoza, la cantera de Aragón, es una cantera muy buena, que quizás falta un poco de impulso. Eso es lo que pensaba yo en un momento, ¿no? En aquella época, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no pudo ser y ya está. Pues la vida te lleva por otro lado. Hubo una campaña mediática bastante intensa a favor de Miguel. Sí. Digo porque estaba ahí dentro y lo viví en primera persona. Sí. No sé si iba a decir tenía sentido, no sé si tiene sentido que haya campañas en este tipo de disyuntivas, ¿no? Pero me refiero que al final Pardeza era una personalidad más coetánea con quienes en ese momento estaban en los medios de comunicación, ¿no? Porque pues llegó al Zaragoza más tarde. Sí. Quizá quienes estaban ahí en los medios pues la habían visto jugar más que pues, el Zaragoza de tu época. Son los más jóvenes, me refiero, a los que ya en esa época tenían ya sus 50 años, pues os habían visto a todos. Pero sí que es verdad que hubo no hubo una ecuanimidad a la hora de presentar las dos candidaturas mediáticamente, pero bueno, como tú comentas, José Mari, Miguel hizo buen trabajo y sí, yo por eso digo felizmente para el Zaragoza, porque la etapa de Miguel Pardeza en el Zaragoza fue una etapa, bueno, de hecho se ganó la Recopa con él, yo creo, como director deportivo. No, como director deportivo se ganó la Copa del Rey del 2004 al Madrid, el galacticazo de Montjuic. Pero Miguel tiene un registro personal como director deportivo más allá de los méritos, y es que fue el único en dimitir. En cuanto llegó el momento y vio que había que marcharse, se fue y en los tiempos que corren creo que es un... No, desde luego que sí. Yo luego he tenido relación con él cuando él estaba en el Real Madrid, cuando yo estaba en el Atlético de Madrid, hemos tenido, porque él estaba en la Secretaría Técnica o en la Dirección Deportiva del Real Madrid, y bueno, mantenemos una relación muy cordial, como no podía ser de otra forma. O sea que... A mí siempre me parecisteis, José Mari,
personalidades complementarias. Es decir, igual no tenía mucho sentido hacer una bicefalia, ¿no? En una dirección deportiva, juntar dos proyectos en uno, pero que hubierais sido dos profesionales que hubieseis trabajado bien juntos. A mí siempre me pareció, conociéndose a los dos por separado, yo creo que hubiese encajado bien, pero bueno. Ya no podemos volver al libro por detrás ya. La vida te lleva por otros caminos y ya está, no pasa nada. Pues te agradecemos muchísimo, José María, esta casi hora entera de charla, de conversación. Pues Espero sí, que la la verdad hayas es que el disfrutado. placer es, no sé, vamos, la hora se me ha pasado, ha sido como un minuto largo, así que eso también agradecerlo a vosotros, la cordialidad y la cercanía que me habéis dispensado. Y bueno, pues a todo el que nos esté escuchando, pues un cariñosísimo abrazo a todos y que tengo el Zaragoza dentro de mi corazón. Muchísimas gracias, José Mari. Y disculpa que naciéramos demasiado tarde para no poderte disfrutar como futbolista, pero te Bueno, disfrutamos como amigo y te agradecemos mucho todo. un abrazo a todos. Chao. Chao. Adiós.